Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este quinto Congreso Colombiano de Virología Clínica ASINVIR 2022. Es para todos nosotros desde la ASIN un gusto poderlos recibir nuevamente de manera presencial en un auditorio y también para todos aquellos que nos están viendo desde sus lugares de origen. El día de hoy vamos a iniciar con este simposio que es un curso para médicos expertos en VIH, donde hemos tenido la fortuna de poder contar con un excelente panel de profesores expertos en VIH y con una alta gama de experiencia a lo largo de muchos años en todo lo que tiene que ver el manejo de esta terrible pandemia. Vamos a iniciar entonces con datos y noticias del impacto de la atención en VIH y para ello tenemos nuestra primera expositora, que es la doctora María Paulina Posada. Ella es médica de la Universidad Nacional, estudió infectología en el Instituto de Infectología Emilio Rivas de Sao Paulo, tiene una maestría en Ciencias de las Enfermedades Infecciosas también en Sao Paulo. Ella actualmente dirige varios programas de VIH en la ciudad de Medellín y el día de hoy nos va a hablar del VIH en Colombia, hacia dónde vamos. Vale la pena también mencionar que la doctora María Paulina fue una de las principales personas responsables de crear e implementar el programa de VIH en Angola. Hoy nos va a hablar de algo más local como es el VIH en Colombia y le damos la bienvenida a la doctora Posada. Buenos días y muchas gracias a ustedes que están aquí tan temprano. Agradezco mucho a los organizadores del Congreso porque me dieron el honor de la primera charla. Entonces, hoy esta charla es un abrebocas de, digamos, una contextualización de lo que estamos viviendo en Colombia. La charla que fue solicitada fue el VIH en Colombia, ¿hacia dónde vamos? Pero entonces, comenzamos. Este no está prendido, disculpa. Ok, ya. Entonces, para responder hacia dónde vamos, digamos que yo hice 3 subpreguntas. Una es a dónde tenemos que ir. La segunda es en dónde estamos. Y la tercera sería ¿qué tenemos nosotros y con qué contamos para poder alcanzar ese objetivo? Entonces, para hacer esta charla me apoyé en documentos tanto de Colombia como internacionales y los voy a ir mencionando pues, a medida que se va desarrollando. Y básicamente el principal es el informe de la cuenta de alto costo de 2021, que como ustedes saben, es un informe que se hace anualmente a 31 de enero del año anterior. Entonces, la primera pregunta es ¿hacia dónde debemos ir? Esa pregunta está respondida globalmente. La respuesta a esa pregunta es un consenso global de terminar la epidemia en 2030, de finalizar esta epidemia y la estrategia que estamos en este momento es de 2021 a 2026 por un conjunto de organizaciones internacionales a las cuales nos adherimos como país. Entonces, esa finalización de la epidemia, ¿qué quiere decir? ¿Significa erradicar el VIH? No, eso no se puede. La única infección que ha sido erradicada es la viruela. Pero sí, epidemiológicamente la idea es finalizarla como epidemia y que continúe como una endemia. ¿Qué querría decir esto? Entonces, que los casos nuevos sean menores de los fallecimientos en las personas con VIH, con una cuestión que reducir la mortalidad por SIDA a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que las muertes no necesariamente no tienen que ser asociadas a SIDA, sino que el balance sea negativo, pero que no sean por SIDA las muertes y además que en los casos prevalentes de personas de VIH
tengamos muy buena calidad de vida, hagamos un diagnóstico temprano con terapia antirretroviral iniciada tempranamente y además tenerlos en control viral. A eso tenemos que ir. ¿Dónde vamos ahora? Entonces, ya todos sabemos que las metas del 90-90-90 no las pudimos cumplir. Globalmente tenemos estas cifras, el 84% de diagnóstico globalmente, el 73% de personas en terapia antirretroviral y el 66% en control virológico. En Colombia nosotros tenemos estos datos, que son datos de la CAC, en las cuales, digamos, el indicador que estamos más pobres es en diagnóstico, 60%. Tenemos una cobertura de la terapia antirretroviral de 94%, tal vez ese es el mejor indicador que tenemos, y una control virológico del 73%. Entonces, cuando se hace este balance, se plantean las metas del 95-95-95 para 2030. Esas metas del 95 no son simples como las que teníamos del 90-90-90. A esas metas se le están aumentando algunas otras metas. Por ejemplo, que todas las personas que están en riesgo, 95% de las personas puedan estar en prevención combinada, que las mujeres tengan acceso a salud reproductiva, que haya los servicios de eliminación de la transmisión vertical y que 90% de las personas viviendo con VIH reciban tratamiento preventivo para tuberculosis. Bueno, entonces son metas compuestas y todas centradas aquí. Las personas con VIH y las comunidades siempre en el centro, o sea, toda la respuesta tiene que ser muy adaptada. ¿Dónde estamos? No voy a presentar la habitual cascada, quiero que vean esto como un análisis de las brechas. Si nosotros tenemos la información de que aproximadamente 180.000 personas en Colombia tienen VIH, estos serían como las brechas que tenemos que cubrir. Estoy hablando del 100%, entonces es para dar solamente una idea. Entonces tenemos el 25% de las personas que viven con VIH no diagnosticadas, que eso aproximadamente equivale a 5.000 personas. Fíjense que en la parte de tratamiento, más o menos 32% sin tratamiento y finalmente la supresión virológica es mayor del 40%. Entonces esto nos da una perspectiva hacia dónde tenemos que ir. ¿Cómo fueron los casos incidentes? Vamos a mirar un poquito qué pasó el año pasado. Entonces el año pasado, por obvias razones, por la epidemia de COVID, el número de casos que se diagnosticaron fueron mucho menores. Miren cómo la tendencia iba subiendo. En este año se diagnosticaron solo 9.210 en la cuenta de alto costo. Y fíjense en este gráfico de aquí abajo, la variación del año anterior venía siendo bastante alta, la menor fue aquí en 2019, pero tenemos una variación negativa de 26%. Obviamente no es porque estemos mejor. Entonces, haciendo aquí unos numeritos, fíjense que si esa variación del año anterior fuera del 5%, nos faltarían 3.944 pacientes. Si fuera del 10%, 4.570. Entonces, digamos que se dejaron de diagnosticar casi 5.000 pacientes. La incidencia también, obviamente, cayó, el indicador cayó. Y fíjense que es muy importante conocer la incidencia en Colombia, las regiones donde hay una mayor incidencia. Creo que todos sabemos que la región central y la costa atlántica y parte de la costa pacífica, este eje es el que tenemos una mayor incidencia. Si vamos a comparar las incidencias que reportan el Civigila, que el Civigila reporta más en tiempo real, ¿no?, los periodos epidemiológicos. La CAC un año atrasado. Entonces lo que yo hice fue superpuse por periodos reales. Fíjense que las dos curvas van muy parecidas y vean este análisis.
la incidencia aquí de la CAC bajó y tenemos 9.200 pacientes. El Civigila en 2020 11.000, en 2021 14.698. Entonces, aquí vuelvo a decir, tenemos un hueco de pacientes, de personas viviendo con VIH no diagnosticadas y las tenemos que salir a buscarlas. ¿Cómo son los casos incidentes? Eso también varía un poquito, fíjense que 62% están, pues siguen siendo los jóvenes de 20 a 34 años, son el 62% de los pacientes. Y obviamente hombres siguen siendo la tendencia que es la mayor población. ¿Y cómo se caracterizan? Fíjense que desde 2019 se varió un poquito porque la 63% en 2021 se consideró población clave, se identificó. En 2019 era 53% no población clave y esta bajó a 40.8%. La mayoría de personas de la población clave, hombres que se hacen sexo con hombre. ¿Por qué? Posiblemente se priorizó el diagnóstico en personas que se identificaban de población clave en este último año. Y una cosa muy grave, y es que seguimos, el motivo de la prueba sigue siendo principalmente el médico que sospecha un cuadro clínico. Esto tiene que cambiar. Estos son los casos incidentes, la tendencia del CD4 en los casos incidentes. Fíjense cómo 35% de las personas están en etapa de SIDA. La mediana de CD4 en hombres fue mayor que en las de mujeres y la tendencia se mantiene de un diagnóstico tardío. Y en este gráfico vamos a mirar un poquito que dentro de los regímenes hay diferencias que no deberían haber. Fíjense cómo aquí el régimen contributivo, el diagnóstico tardío es de 30% y en el régimen especial 63%. Hay poblaciones que dependiendo del régimen tenemos una diferencia muy grande de diagnóstico, del diagnóstico a un tiempo que nos da tiempo de tener un mejor pronóstico para esos pacientes. Bueno, ¿y cuántas personas viven con VIH? Se estima por el software de UNAIDS que 180.000 personas están viviendo con VIH en Colombia. Y de las que hemos diagnosticado, ¿cómo es esa población? Entonces, son aproximadamente 134.000 personas que están diagnosticadas. En 2021 se aumentó 9% ese diagnóstico y las mujeres son el 22%. Y fíjense que la edad promedio del diagnóstico en las mujeres es 41 años y en los hombres 38 años. La relación hombre-mujer sigue siendo alta para hombres. Fíjense, la prevalencia del VIH en Colombia sigue siendo baja, 0.27, y las regiones que son más comprometidas son aquí en el eje, costa atlántica, y también ahorita vemos un aumento también de la prevalencia en esta región, probablemente por el fenómeno migratorio. Esta para mostrarles cómo de todas maneras van subiendo, la curva va subiendo. Y este es un resumen del informe de UNAIDS de 2021, en el cual vemos la tendencia general de Colombia en estos 4 indicadores. Las nuevas infecciones, menos 10% en relación a 2010. Fíjense que la mortalidad ha disminuido, sin duda. Y fíjense cómo en esta curva que tenemos, ¿se acuerdan cómo acaba la epidemia? Estas dos curvas están muy separadas todavía, o sea, los pacientes, que es la incidencia y la muerte están muy separados. La ideal es que la incidencia sea menor, los pacientes que están siendo diagnosticados menores de los que están fallecidos.
En relación al tratamiento antirretroviral, uno de los puntos principales de la guía fue hacer el diagnóstico e iniciar. Esa es una estrategia para dentro de cómo terminar la epidemia. Y miren que estamos un poquito mal en esto. El régimen especial es el que está mejor, 33 días desde el diagnóstico hasta que inicia el tratamiento. Y fíjense cómo los no afiliados, probablemente el fenómeno migratorio tiene mucho que ver, 43%. Me llama mucho la atención que el régimen subsidiado tiene menor tiempo de inicio de terapia que el contributivo. La cobertura que tenemos es buena, relativamente 95%, con diferencias entre las regiones, y la supresión viral no es la mejor, pero vamos mejorando. Menor de 50 copias, 76%, 85%, menor de 10 copias. Y en este gráfico también vamos a ver la relación de los regímenes de filiación con la carga viral. Fíjense cómo estos dos regímenes, que son la de excepción y contributivo, tienen a la última carga viral, son los que tienen mayor supresión viral, y obviamente los no afiliados la menor supresión virológica. Y esto es de cómo es la carga viral al diagnóstico, y al final del informe, de nuevo, vemos que es una buena supresión virológica, pero nos falta todavía. En relación a los esquemas, los inhibidores de integrasa, que son los que están siendo priorizados en la guía, digamos, la implementación va a ser larga por motivo de costos, y vemos cómo va aumentando en los prevalentes. El 9.5% tiene un esquema con inhibidor de integrasa, y ya los incidentes 15%. Esto va a ser una implementación larga. Vamos a hablar un poquito de la transmisión también materno-infantil. Me llama mucho la atención este dato, que 55% de las gestantes que se identificaron, que fueron 1.150, tuvieron el embarazo ya estando en el programa. Nuestras gestantes cada vez más van a ser personas, mujeres que tienen VIH y que están quedando embarazadas. Y fíjense que la edad gestacional al momento del diagnóstico es de 17 semanas. Está bien, está razonablemente bien, pero todavía lo podemos mejorar, porque la idea es captar la paciente en el primer trimestre. En relación a disculpen, se me desconfiguró la transmisión materno-infantil, puse aquí más o menos en negativo más que todo. No recibieron TAR, 4.3%. Esto es inadmisible, que una gestante no reciba tratamiento. Lo que hemos visto en este año, el motivo es generalmente pacientes mujeres migrantes que no tienen control prenatal y llegan a hacer el diagnóstico casi que en el momento del parto. La edad gestacional al inicio de la terapia fue 19 semanas, con un rango de 13 a 22, y no recibieron supresión farmacológica de la lactancia, 15.4%. Recordar que esto es súper importante, porque vamos a tener se puede tener una transmisión infantil en el periodo de la lactancia, y es difícil de reconocer. Los menores expuestos fueron reportados 1.280, de esos la transmisión fue en 6 niños, lo que da una tasa de 0.47, pero fíjense que de aquí de esta corte solamente está reportado el 33%. Está aumentando la transmisión vertical, por lo que acabo de decir. Muchas mujeres migrantes están llegando a tener el parto sin tener control prenatal. Y no recibieron profilaxis o sindato 3.5 o fórmula láctea 3.5. Estos son los niños. Este es para hablar un poquito sobre la epidemia de COVID dentro de los pacientes diagnosticados con VIH, que son reportados en este boletín epidemiológico a noviembre de 2020, que el dato que encontré, 4.278. Fijarse que no hay una
gran diferencia clínica en relación a lo que se encuentra en la población general, aunque la letalidad es un poquito superior. En relación al problema de la población migrante, el dato es que a este momento más o menos 5.6 millones de personas venezolanas han migrado fuera del país. Nosotros en Colombia hemos acogido 1.840.000, perdón, yo dije 5 millones. Entonces, de esos, ¿qué es importante aquí? Que 54% todavía tienen un estatus irregular y eso los aleja del servicio de salud. Y si vemos quienes de la población migrante tienen VIH, han migrado muchísimas personas con VIH a Colombia en busca del tratamiento, es sobrevivencia. Entonces, los casos reportados van en aumento, la prevención no se puede hacer bien, por lo que está una población muy dispersa y es una población pendular. Al primer trimestre de 2021, solamente en ese primer trimestre, se habían atendido 5.705 personas con patologías con VIH e ITS, pero esto es una cifra mucho menor de lo que se considera que debe haber. Y la tercera parte, ¿cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos llegar? Tenemos las estrategias tanto que son dirigidas por la Organización Mundial de la Salud y también tenemos nosotros cosas aquí en Colombia. Entonces miremos, vamos a comenzar. En relación a las metas del Fast Track o de la aceleración para terminar la epidemia, fíjense que son 3 metas principales, ya hablamos de que hay otras metas, pero esas metas ya no es la población general de personas que viven con VIH. Tiene que ser dirigido a subpoblaciones específicas. Eso es una de las claves. Entonces, ustedes en sus servicios siempre considerar que hay diferentes subpoblaciones de personas y hay que adaptar las estrategias a cada una de ellas, ¿no? Ese es uno de los principios rectores de esta estrategia, pues ir hacia las subpoblaciones. La otra, digamos, el otro principio rector es la integración. ¿Cómo integrar? Si vamos a pasar de ser una epidemia a pasar a ser endemia, entonces no se puede tratar esto como estamos tratando, por ejemplo, el COVID, que son todas atenciones especiales en los hospitales, toda la programación, sino que hay que integrarla dentro de todo el sistema del país. Entonces, esta integración, que es uno de los principios rectores, fíjense que nosotros vamos en esa ruta. En toda la política de atención integral en salud se está ahorita, digamos, terminando de formular la ruta de atención en salud, tanto para tuberculosis, para VIH, tuberculosis, ITS, hepatitis. Y esa ruta, pues yo los invito a ustedes a mirar, ya cerraron los comentarios, pero va a estar prontamente se va a publicar. ¿Qué de especial tiene esta ruta que me llama la atención, que no sé cómo vamos a hacer? Es la integración con el primer nivel. Cómo los pacientes, se propone que los pacientes que estén bien controlados vayan a primer nivel a hacer su control, ¿no? Entonces creo que es un reto muy grande porque hay muchos factores que pueden estropear esa transición, ¿no? Entonces es un reto que tenemos porque tenemos que ir para allá, tenemos que ir integrando los servicios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? A partir de lo que nosotros tenemos. Voy a hablar rápidamente de 2 iniciativas privadas que se han hecho. La primera es la Mesa Conjunta de VIH y la otra es el Consenso Nacional. Son 2 iniciativas privadas que han reunido personas que tienen experticia en VIH y además instituciones, población viviendo con VIH, digamos que
nos sentamos, digo nos porque hice parte de la mesa conjunta, a pensar dónde estamos y qué queremos hacer, o sea, cuáles son las oportunidades que tenemos, qué tenemos nosotros que hemos aprendido y qué necesitamos avanzar en esto, en la epidemia de VIH en Colombia, y de alguna forma también volverla a visibilizar, porque con todo lo que ha pasado, primero, por cansancio y desgaste uno como que se va olvidando, ¿cierto? Pues la sociedad en general. Y segundo, con el COVID, eso pues se robó el show. Entonces la idea es volver a poner en la mesa ese tema y qué podemos hacer. Entonces estas dos, digamos que poniendo en un resumen digamos, de estas dos iniciativas, esta de la mesa conjunta ya hizo el diagnóstico, hay un documento que los invito a leerlo, y ya se está entrando en la fase de formulación de proyectos específicos para poder cómo intervenir. Y el Consenso Nacional ya sacó estos documentos para que también tengamos una información sobre qué piensan las IPS, EPS, o sea, es de varios actores también. Entonces, las conclusiones, 5 minutos. Voy a hacer conclusiones en cuatro diapositivas. La primera es de diagnóstico. ¿Para dónde vamos? Vamos a diagnosticar 50.000 personas con VIH que están sin diagnosticar, y además no contamos aquí con la posibilidad de que al acoger a los hermanos venezolanos que tienen VIH tengamos una subpoblación que no está siendo contada entre estos 50.000. ¿Cómo podemos hacerlo? Implementando el algoritmo de la guía, se facilitó, entonces tenemos que mirar que no se siga pidiendo el Western blot. Vea, esta semana tuve un caso que pidieron Western blot y el paciente estaba desesperado, entonces hay que dejar el Western blot al lado, implementar el autotest, vamos a tener charlas sobre esto, pruebas extrainstitucionales, especialmente en las organizaciones de base. Fíjense que hay una resolución en 2020 que facilita, no es completamente fácil, pero sí facilita mucho el diagnóstico en organizaciones de base comunitaria. La masificación de las pruebas rápidas, sobre todo en el nivel primario, es algo que es absolutamente necesario, que la gente, que todos los trabajadores de salud tengan confianza de solicitarlas y de hacer la consejería. 4 minutos. y integrar la oferta en otros programas, y la consejería dirigida a poblaciones y diversificada. No se puede hacer la misma consejería a una persona, a una mujer transexual, que a una señora de 70 años, que a un joven de 15 años, ¿cierto? Entonces tenemos que ver cómo hacemos esas consejerías dirigidas. ¿Se acuerdan de uno de los principios rectores? En relación a prevención, ¿cuál es el término que yo diría que es la clave? Combinada. No podemos seguir haciendo prevención a base de condón. Eso ya se ha hablado varias veces, ya lo conocemos esa estrategia. En relación a la prevención, entonces tenemos la PrEP, que tenemos un inmenso reto de integración aquí en Colombia. ¿Cómo la vamos a implementar? Ya hay digamos, hay estudios sobre implementación, hay instituciones que están haciéndola, pero sabemos que esto es un reto y tenemos que trabajarle mucho. La PrEP vino para quedarse y tenemos que implementarla. La profilaxis post-exposición, que ya sabemos que existen guías, pero tenemos que eso sean las guías implementadas y que se fortalezca. Muchos pacientes llegan a los hospitales a pedir una profilaxis post-exposición y ya sabemos lo que pasa, muchas veces no tienen esa opción. Integrar nuevas opciones de prevención, los preservativos, no solamente entregarlos, sino enseñar a usarlos y verificar que se estén usando. Por ejemplo, sexo oral, la cantidad de sífilis que tenemos en este momento por transmisión oral es impresionante,
Intervenciones en grupos de mayor prevalencia, intervenciones en parejas, contactos e hijos, todos estos son recomendaciones de la guía. Uso masivo de tecnologías de la información e integrar en otros programas de salud. En relación a tratamiento, la clave es diagnosticar y tratar. Fíjense, acuérdense, 30 días como promedio para diagnóstico hasta el inicio del tratamiento. Entonces, tenemos que implementar la guía, también va a ser un proceso, pero tenemos que hacerlo, integrar nuevas terapias, vienen ahí detrás las terapias de acción prolongada, por ejemplo, vamos a ver cómo se van a integrar en la guía nuevamente, próximamente, perdón. Individualizar tratamientos menos tóxicos, más potentes, implementar la estrategia, mirar cómo vamos a hacer con la ruta integral, cómo vamos a hacer que esto funcione de verdad y aumentar la cobertura, mirar las barreras geográficas o socioeconómicas, formulaciones espaciadas, bimestrales o trimestrales, usar la tecnología de la telesalud, la adherencia, retención en los programas. Tenemos que hacer mucho énfasis en la retención y para que haya adherencia y para que haya control virológico. Eso es importantísimo en la estrategia de bajar la incidencia. Y tenemos fenotipo en toda falla virológica, consolidar el uso de herramientas de telesalud, la integración en otros programas, ¿cierto? Y también en programas sociales, esto es mucho de trabajo social, y fortalecer competencias en trabajadores de la salud para bajar el estigma. Los que estamos aquí estamos muy interesados en VIH, pero sabemos que tenemos colegas que no. Y finalmente, monitoría y evaluación. Los datos son súper importantes. Tenemos que poner los datos bien y tenemos que analizarlos y tenemos que hacer la retroalimentación. Entonces, la idea es tener bases abiertas para acceso, para que todos podamos hacer esos análisis, integrar el conocimiento, no solamente del sector salud, sino también del comunitario. Ellos están haciendo muchas cosas. Eso nos da a nosotros mucha retroalimentación, actualización frecuente, cumplimiento y seguimiento de las guías y participación de las personas que viven con VIH en todas las decisiones que se toman. Y finalmente, investigación. La investigación es absolutamente importante para que entendamos qué está pasando y cómo podemos modificar la ruta. Y siendo así, les doy muchas gracias por estar en la primera charla tan temprano aquí y mi invitación es, sigamos peleando, tenemos mucho que hacer y hemos logrado mucho, pero esto es un trabajo que tenemos que hacerlo a muchas manos. Entonces, gracias por la escucha y dejo con el doctor Otto para el próximo speaker. Bueno, gracias María Paulina. Creo que el abrebocas para esta reunión ha sido bastante bueno, bastante bueno.